Y continuamos con mucho más de diálogo a través de Oasis Televisión, canal para el turismo. Esta noche nos acompaña como invitado especial Joel Acosta Chirinos. Es candidato presidencial para los venideros comicios electorales a realizarse el 7 de octubre de este año 2012. A Joel Acosta Chirinos le dejamos una pregunta en el segmento pasado. Y era que en esas comparaciones, extrapolaciones que se hacen entre la cuarta y la quinta, ¿es que acaso entre el primer gobierno, segundo gobierno y el que aspira al tercer gobierno del presidente Chávez no se ha acumulado signos de corrupción suficientes como para catalogarlo como la corrupción mayor de la historia venezolana, por la cantidad de dinero que se ha manejado y por personas que literalmente no tenían dónde morirse y ahora son magnates de riqueza que dejan al capitalista más suculento, lo dejan como ridículo? Joel Acosta Chirinos, un hombre crítico al respecto, ¿acaso es capaz de ocultar tamaña verdad a decir de líderes de la oposición? Es la mayor crítica que yo le hago al gobierno y al proceso. Cuando nos alzamos por allá el 4 de febrero del 92, decíamos que, en los análisis también previos, decíamos que el problema de Venezuela no era político y mucho menos económico. Esta es una nación que genera mucha riqueza. El problema de Venezuela era y sigue siendo ético y moral. No en balde, tú ves en la estructura de poder establecida en la Constitución Nacional, consigues al Consejo Moral Republicano como parte integral del poder moral o poder ciudadano. ¿Por qué? Porque el problema sigue siendo ético y moral. Tú ves, por ejemplo, ¿por qué el problema de la inseguridad? Porque aquí los políticos, los de ayer y los de hoy, tratan de ocultar las razones o los orígenes de la delincuencia o de los niveles de seguridad que hay. No están en la represión, no es que sea necesario de verdad, o sea innecesario comprar patrullas o motos o comprar más armas o crear más policías, más cárceles. No, el problema está en que tú no haces nada para prevenir el delito y la prevención del delito está fundamentada en 3 factores socializantes de primer orden: la familia, el concepto modelo educativo y el concepto medios de comunicación social, para no decir otras cosas más. Vamos a lo esencial. Analizamos someramente el problema de la familia y te das cuenta que hay que prender la alarma con la luz roja para darse cuenta que tenemos una sociedad enferma, llena de antivalores. Porque la célula sacrosanta, esa institución sacrosanta que se llama familia, la institución familia, está enferma y por lo tanto tenemos el tejido social enfermo. ¿Pero enfermo por qué? Por ese auge de las drogas, por el problema del alcoholismo, por el problema de la prostitución. Es terrible ver niñas menores de edad embarazadas con frecuencia en los institutos educativos. El problema de la inflación bueno, el costo de la vida una locura dentro de los hogares. Y por último, bueno, vamos a hablar de una de las cosas también que agobia al pueblo venezolano, el problema del desempleo. Imagínate tú una familia que no reciba un ingreso real, ¿cómo resuelve los problemas normales dentro de un núcleo familiar? Terrible lo que está ocurriendo allí. Y entonces tenemos que poner la luz roja y decir que hay que ayudar a la familia a reconstituirse como tal. Vamos a darle mejor educación, vamos a darle mejor salud, vamos a darle un buen ingreso, vamos a darle empleo, lo que necesita para reconstituirse como célula fundamental de la sociedad. Pero pasamos al segundo, el modelo educativo. Todos sabemos que la revolución orbita alrededor de una educación de calidad. No, el problema no es de cantidad seguramente, pero es más de calidad que cualitativo que cuantitativo. Bueno, podemos llevar, mucha gente a través de misiones a diversos niveles educativos, pero ¿dónde está la calidad de la educación? Porque lo importante, como decía Simón Rodríguez, es buscar republicanos para hacer república. Bueno, ¿dónde están los republicanos? ¿Dónde está el modelo educativo para formar ciudadanos? Porque yo siempre he dicho que ciudadano es todo aquel que conoce sus derechos, ¿verdad? Y está dispuesto a dar todo por ellos, a reclamarlos con valentía cívica. Y está dispuesto a cumplir sus deberes y obligaciones con conciencia ciudadana. Ahí está el verdadero ciudadano, ahí está el verdadero republicano que necesitamos en una masa crítica para capaz de resolver todos los problemas que tenga el país a través de una organización comunitaria. Bueno, ahí está un problema importante que tenemos que resolver. En tercer lugar, los medios de comunicación. Yo creo que hay que llegar a un consenso nacional alrededor de los medios, que se pongan de acuerdo para evitar, a través de las imágenes de televisión, sobre todo, bombardear la psiquis del colectivo con antivalores. Ese problema del sexo, el problema de la violencia, yo creo que hay que resolverlo conjuntamente con la sociedad organizada. Y por otro lado, bombardear la psiquis de nuestro pueblo con valores, ¿verdad? Con principios y valores éticos que guíen la conducta del pueblo venezolano. Hay que ver lo que está ocurriendo ahorita. Es terrible con los antivalores. O sea, esos valores vertebrales de la sociedad han sido prácticamente abatidos. Tenemos que recuperarlos, levantarlos para que se constituyan en la guía
el de la conducta de un pueblo que quiere ser virtuoso, que quiere ser de verdad libre, porque eso es fundamental. No podemos afincar una revolución sobre unas misiones, sobre una condición utilitaria o un enfoque utilitario. Yo creo que la revolución hay que fundamentarla sobre los valores vertebrales de esta sociedad, como son la libertad, como la igualdad, como la dignidad, como la independencia, que es vital para que subsista una Eso república. lo compartimos, pero en 13 años de la llamada revolución, ¿acaso no se socavaron los pocos cimientos que le quedaban a esa estructura de valores? ¿Es que acaso ahora incluso no se elogia a algunos antivalores? Incluso son exacerbados y motorizados por el mismo presidente de la República y por otras personas que gobiernan. Bueno, entonces, el problema, estoy de acuerdo contigo, no es económico, el problema es ético y moral, pero quienes se suponen que son guías, porque se supone que ostentar una posición como la que tú aspiras de presidente de la República debería ser simplemente un buen ciudadano, más allá de cualquier título, un buen ciudadano. Pues yo lo decía, prefiero el título de ciudadano que el de libertador. Ciertamente, pero aquí resulta que en esa nueva escala de valores ahora el bueno es el que tiene más dinero, pero eso también aplica dentro del socialismo del siglo XXI, o esta nueva fase o del ciclo de socialismo del siglo XXI que no es la propia de Hendrix, es otra que han intentado crear, tropicalizar, algo raro que yo no acabo de comprender. El tema, mi querido candidato presidencial, es que si Joel Acosta Chirino, el concurso de la población, lo lleva a ser presidente de la República el 7 de octubre, ¿cambiaría esa realidad? ¿Asumiría el costo político o estaría con la calculadora política en la mano? ¿Qué me sube puntos en las encuestas y qué me los baja para hacer lo que se debe hacer? Porque tampoco es un secreto lo que se debe hacer, pero no se hace, Joel. Mira, Román, el problema está en que hay muchos teóricos que hablan mucho y hacen poco, ¿no? Nosotros fuimos a un proceso constituyente para resolver ese problema, para elaborar una estrategia que está contenida dentro de una Constitución Nacional. Pero el problema está en que el pueblo venezolano no ha entendido qué es una Constitución, para qué sirve una Constitución. Bueno, nosotros podemos actarnos de decir que logramos introducir en un texto constitucional el contenido ideológico y programático de un proyecto político, ahí está establecido allí, que plantea una horizontalidad del poder, donde el pueblo reasume su soberanía, establecida realmente en la Constitución Nacional. ¿No es utópico esto, Joel? Podrá ser utópico, pero no es imposible. Claro, suena utópico, pero ¿cuándo vamos a educar a un pueblo para que eso se cumpla, se lleve a la realidad? Porque hasta el mismo Marx pasó al socialismo utópico, al científico, porque... Pero eso no es socialismo. Eso no es socialismo porque utópico. Se dio cuenta que el hombre es imperfecto. Es una realidad. El problema está en entender que el pueblo se dejó quitar su soberanía. Cuando aquí hay una relación de poder vertical, el pueblo es libre nada más en el instante que deposita su voto. Después que deposita su voto se convierte en un esclavo del poder constituido. Eso hay que observarlo con claridad. ¿No? Yo creo que lo que plantea el socialismo científico o el socialismo utópico, el socialismo utópico lo plantea con menos posibilidad, con menos viabilidad. Pero yo creo que es posible establecer una verdadera democracia tal como la definió Abraham Lincoln, por allá en 1800 y pico, por allá en Gettysburg, creo que fue en 1818, que dijo que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ahorita el problema, sabemos que es pueblo. Un amigo mío que anda conmigo una vez me hizo ver y me dijo, mira, el primero que le dio concreción a la palabra pueblo fue Hugo Chávez, porque él fue al pueblo a hablarle de libertad, hablarle de independencia, no solamente pedir los votos, sino hablarle de esos valores fundamentales. Bueno, yo creo que hay un pueblo con un nivel de conciencia bastante alto, preparado ya para ir a una escuela de planificación y de gobierno y saber qué es el autogobierno, para que él se dé cuenta definitivamente que él es el soberano, que el que manda es él, que cuando se organiza en una comunidad, él debe tener el control del poder y el que le obedece tiene que ser el poder constituido. Eso está establecido en la Constitución. Lamentablemente, eso ha sido ocultado porque, como te dije, con el problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad se resuelve el día que aquí hay una buena educación, el día que se reconstituya el núcleo familiar, el día que los medios trabajen en función de unir a la sociedad venezolana a través de los valores que nos dieron la nacionalidad. Cuando ustedes conspiraban en los cuarteles y arremetieron contra el Estado democrático constituido, sí, al momento. ¿Se declaraban socialistas? No, en lo absoluto. Es que ese es el problema. No, pero te lo pregunto con toda la intención
porque el presidente Chávez en muchas ocasiones negó ser socialista, pero luego abrazó como una deidad al socialismo de tal magnitud que quiero saber los antecedentes. ¿O fue que engañaron a Yoel Acosta. a Joel Acosta y a Urdaneta Hernández y al compadre Pancho y a todo el combo? ¿Cómo fue esto? Es muy posible que nos trataron de engañar, pero no nos han engañado. Yo no soy comunista, ni quiero un gobierno comunista. ¿No eres en mi país. comunista? ¿No eres socialista? Pero ahí está el problema, socialismo a lo nuestro, lo endógeno. El socialismo marxista no se planteó nunca. Joel, no te comprendo. Prefiero que me expliques bien. Pero ¿sabes cuándo, verdad? Ok. Cuando regresemos a Interesantes Mensajes y continuemos con mucho más de diálogo a través de Oasis Televisión, canal para el turismo.